primer relato se titula El perro atragantado. Una familia regresa a su casa tras un día de compras. Al entrar por la puerta se sorprenden de que su fiel perro no se acerque a saludarles como habitualmente. El marido comprueba que hay restos de sangre en el suelo que llevan desde la entrada del jardín hasta la habitación principal. Allí, se encuentra al perro mostrando un extraño comportamiento mientras rasca la puerta del armario. El reguero de sangre llega hasta su boca y el animal no deja de toser como si estuviera atragantado. El hombre, viendo el lamentable aspecto de su perro, que gotea sangre por la boca mientras no deja de toser y luchar por respirar, se teme lo peor. Por lo que le pide a su mujer que se quede con el niño mientras se lleva a su mascota al veterinario más cercano. No sería la primera vez que un perro era envenenado en el barrio por algún desaprensivo al que le molestan los ladridos o simplemente desea hacer daño. Por supuesto, el drama familiar es impresionante. La mujer estalla en lágrimas mientras trata de tapar los ojos a su hijo para que no vea al perro sangrando y el niño gritando para saber qué le pasaba a su inseparable amigo. Ambos se quedan desconsolados mientras el hombre lleva al perro en brazos hasta el coche familiar. Al llegar al veterinario, es inmediatamente atendido en la sala de urgencias, donde se comprueba que el perro tiene un corte muy profundo en el hocico. El corte es muy limpio, como hecho con un cuchillo. Pero eso no es lo que más le preocupa al veterinario. El animal parece extenuado y a punto de ahogarse, ya que le resulta casi imposible respirar, por lo que deciden sedarlo con la intención de buscar el objeto que parece impedirle tomar aire. Finalmente el veterinario empieza a sacar un objeto sanguinolento, que inicialmente no es capaz de distinguir. Al extraerlo completamente se dan cuenta de que es un dedo humano que parece haber sido arrancado de un mordisco por el animal. El hombre palideció al comprender por qué su perro no se despegaba de la puerta del armario, y por qué el reguero de sangre llegaba hasta allí. Había alguien dentro del armario cuando ellos llegaron. Mientras ellos salieron a comprar, alguien había entrado en su casa con intención de robar, pero el perro lo atacó y tuvo que refugiarse en el armario para evitarle. El animal le había mordido en la mano y él le había clavado un cuchillo en el morro, dándole el tiempo justo para escapar. Inmediatamente llamó a su mujer para avisarla de que tenía que salir inmediatamente de esa casa, pero no contestaba el teléfono. Preocupado por su familia, regresó tan rápido como pudo mientras llamaba a la policía conduciendo a toda velocidad. Al llegar allí, se encontró lo que más temía. En su ausencia, el ladrón aprovechó para salir del armario, y enfadado por la herida que le había infligido al perro de la familia, se vengó degollando a su mujer y su hijo antes de escapar. El siguiente relato se titula Una noche de camping muy particular. Resulta que 5 personas, 3 varones y 2 chicas, deciden ir al sur del país como mochileros. La idea era hacer base en Bariloche por unos días y desde ahí recorrer San Martín de los Andes, Villa La Angostura, El Bolsón, entre otros. Como fueron en enero, no les preocupó demasiado el tema del frío. Al contrario, hacía casi tanto calor como en Buenos Aires, excepto durante la noche, que siempre refresca un poco. Por eso, decidieron llevar poca ropa de abrigo, tan solo 2 frazadas para los 5 y una sola carpa para todos. La idea era acampar, si se podía, en los diferentes lugares que irían a visitar. Entonces, en una de las mochilas de las chicas, la de Carla, llevaban únicamente todo lo relacionado con lo comestible. Platos, ollas, cubiertos, latas de conserva, repasadores, etc. Asimismo, uno de los chicos, Santi, llevaba paquetes de hierba, cartones de tomate, azúcar, fideos, arroz y demás. La ropa de todos se la dividieron entre los otros 3. Mati, Enzo y Julieta. Los primeros días en Bariloche la pasaron de bomba. Subieron a los cerros, pasearon por el centro, se metieron al lago Nahuel Huapi, que tenía orilla en el camping donde paraban, y hasta hicieron fogones durante la noche, a pesar de que está prohibido y penado prender fuego. Tenían la costumbre de emborracharse, habían llevado bastante alcohol y, llegada la noche, encender las ramas y contarse las típicas historias de terror que a todos nos atraen. Los más asustadizos con esos temas eran Mati y Julieta. Carla y Santi eran los más dados para ese tipo de relatos y Enzo, directamente, permanecía en la suya y no prestaba demasiada atención. Después de pasar 3 días en Bariloche, decidieron mudarse con los Bártulos al Bolsón.
Como pretendían subir el cerro y un día no les alcanzaba, hablaron con el dueño de un comercio donde pasaron a comprar facturas para ver si en la mitad de la montaña se podía acampar y pasar la noche para continuar subiendo a la mañana siguiente. Este buen hombre, el panadero, les dijo que sí, que no había problema, que la mayoría de los mochileros lo hacían, pero les dio algunas indicaciones. En primer lugar les recordó que está prohibido encender fuego, después les indicó que no se puede dejar o arrojar basura, y por último les dijo que en la zona habitan duendes y que es muy importante que, durante la noche, no dejaran objetos de metal a la vista, ya que eso los atrae. Los chicos, de primer momento, escucharon atentamente todas las indicaciones del hombre, pero cuando oyeron la parte de los duendes, Carla y Santi se miraron y se sonrieron entre sí. No así los otros tres que, si bien dudaban de la veracidad de la existencia de duendes, tampoco se lo tomaron como algo pasajero. Cuestión que esa misma mañana, rato más tarde, empezaron a subir el cerro. El día estaba bastante nublado, pero, según el pronóstico, no llovería. En el camino, mientras subían, no se cruzaron con ningún otro mochilero. En un determinado momento, el tema de los duendes, que había quedado mal que mal flotando en la cabeza de los 5, salió de la boca de Mati, que se lo notaba bastante preocupado. Una vez más, Carla se rió ahora en su propia cara, lo trató de cobarde y le dijo que no ande creyendo todas las pavadas que decía la gente del lugar porque, sin dudas, era para asustarlos y al mismo tiempo, mantener el mito que atrae a los turistas. El resto siguió caminando sin decir nada. Mati se calló, le devolvió la sonrisa dándole a entender que tenía razón y todo continuó su rumbo. Pero la realidad era que seguía alarmado por el tema. Cuando empezó a oscurecer, Santi y Julieta se adelantaron, prendieron las linternas y al poco rato optaron parar y armar la carpa antes de que se les viniera la noche plena. Entre que Carla con Mati se entretuvieron con eso, Santi, Julieta y Enzo decidieron ponerse a cocinar arroz. Entre una cosa y la otra, se hicieron casi las 10. Cenaron, prendieron fuego y, como todas las noches, se pusieron a contar las historias. A diferencia de Bariloche, que estaban en un camping compartiendo el espacio con otros mochileros, ahora estaban tan solo ellos 5 en mitad de la montaña, cosa que les produjo cierta sensación de temor. Tanto fue así que, en un determinado instante, Enzo frenó a Carla y le dijo que terminara rápido la historia para irse a dormir lo más pronto posible. Se basó en que estaban cansados y pendientes de que, a la mañana siguiente, les esperaba un día igual de agotador. Carla le hizo caso y decidieron apagar el fuego y entrar a la carpa. Santi y Julieta ya se habían metido hacía un rato porque tuvieron sueño. Como los que habían cocinado fueron Enzo, Julieta y Santi, Carla y Mati debieron limpiar y guardar las cosas que habían usado. Pero Mati ya estaba en la carpa y Carla no le dio demasiada importancia. Antes de entrar, Enzo se lo recordó, indirectamente insinuando lo de las ollas de metal afuera y lo de los duendes, pero ella lo ignoró por completo. A mitad de la noche, un ruido en el pasto los sorprendió a todos. Fue algo así como si algún animal se les hubiera arrimado. Se despertaron los 5 asustados. Carla, que había sido la última en entrar, tenía cerca la linterna. La prendió, se la pasó a Mati, que parecía el más valiente, y, junto con Enzo, decidieron asomarse a ver qué era aquel ruido raro. Cuando enfocaron no vieron nada en absoluto. Todo parecía estar en su lugar. Las ollas seguían sucias a un costado de la carpa junto con los platos y los cubiertos, y al parecer, no había animales sueltos de por medio que hubieran venido a garronear algún resto de comida como habían pensado. Se acostaron de nuevo y a los 10 minutos volvieron a escuchar los ruidos en el pasto, esta vez más fuertes. El sonido de pasos venía hacia ellos. Ahora se aterraron. Carla quiso prender la linterna, pero un viento fuerte les sacudió la carpa y se la hizo caer de las manos. El ruido seguía bastante cerca de ellos, diría alrededor de la carpa. Ninguno de los 5 se animó a salir, ni siquiera a abrir y fijarse qué o quién sería. Julieta se puso a gritar qué era lo que quería y por qué los estaba asustando de esa manera. Pero nada, no había respuesta y los sacudones no paraban. Ya sabían que no era el viento, era otra cosa. De repente, escucharon ruidos de metal, como si alguien estuviera agarrando las ollas sucias que habían quedado en el pasto. Santi manoteó, encontró la linterna y la encendió. Enfocó desde adentro hacia afuera de la carpa.
Vieron sombras que se atravesaban, que iban y venían, como ráfagas alrededor de la carpa y cerca de las ollas. Julieta ya estaba llorando del miedo. Mati se había puesto a rezar en voz alta y el resto permaneció mudo. Ninguno de los 5 podía creer que, esas pavadas que solo pasan en las películas de terror, ahora les estaban sucediendo a ellos y en la vida real. Súbitamente, algo comenzó a querer abrir la carpa desde afuera. Santi entró en pánico y soltó la linterna del susto. Escucharon el ruido del cierre tan cerca que, por reflejo, se abrazaron los 5 y se tiraron hacia atrás. Mati, que había dejado de orar, cobró valentía y en la penumbra agarró la linterna, que había quedado prendida en el piso de la carpa y apuntó al cierre. Todos lo vieron con gran claridad. La sombra de una pequeña mano intentaba abrirlo, mas por suerte no pudo. Sin embargo, ellos permanecieron durante toda la noche aterrorizados y sin poder despegar la mirada de la entrada. Los ruidos y las sombras continuaron durante casi 3 horas de reloj. En un determinado momento, empezó a hacerse de día y las cosas volvieron a su cauce normal. Dejaron pasar 2 horas más hasta animarse a salir. El primero que se asomó fue Mati, que ahora era el más valiente de los 5. Después salió el resto. Todo parecía estar en su lugar salvo por una excepción. Las ollas no permanecían en el mismo lugar donde las habían dejado. Y el último relato se titula La niña del río. Mi abuelo, para trasladarse a la mina, tenía que levantarse a las 3 de la madrugada, para iniciar su camino a pie por el monte. Asimismo pasaba por la orilla de un río, y en una ocasión, vio una pequeña niña vestida a la moda antigua, en esa época habrá sido de mediados de 1800, que le hacía señas, y cuando se acercaba la niña desaparecía. Así transcurrieron varios días en que al pasar por la orilla del río mi abuelo veía aquella aparición, y al comentarle a sus compañeros de trabajo, no se mofaban, como pudieran pensar ustedes, sino al contrario, se santiguaban con temor y le decía a mi abuelo: háblale al ánima, Flaviano, a lo mejor te lleva al enterradito. Enterradito llamaban ellos a un tesoro enterrado que posiblemente estuviera custodiando el ánima o aparición y por lo mismo no podía descansar. Un día de descanso, raro en aquellos tiempos, mi abuelo se levantó pensando que se le había hecho tarde. Recriminó y reprendió a mi abuela, que apenas contaba con 14 años de edad, cosas de la época, salió corriendo por la vereda hacia la mina. Ya estaba clareando y se extrañó de no encontrar a ninguno de los trabajadores por el camino, hasta que llegó a la orilla de aquel río y se acordó que no había trabajo. Aquel día, dispuesto y más molesto aún, dio media vuelta para regresar a casa cuando de pronto vio a esa niñita de no más de 5 años con un vestido inmaculadamente blanco y sus botitas blancas también sin una mancha de tierra o lodo. Mi abuelo se acercó y le preguntó: ¿qué haces aquí sola, criatura del Señor? ¿Estás perdida? La niña le contestó: sí, hazme un favor, llévame al otro lado del río, de aquel lado está mi casa y si me atraviesas te daré todo lo que quieras. Mis papás tienen mucho dinero. Mi abuelo, con desconfianza y trabajando su mente a 1000 por hora, pensó: ¿cómo es posible que una niña de esa edad esté por aquí, a estas horas y en época de lluvia sin una sola mancha ni siquiera en los zapatos? La niña le volvió a decir: ándale señor, cárgame y llévame al otro lado del río, esta es la parte menos honda y no me quiero ensuciar, te daré todo lo que quieras. Ante la insistencia de aquella niña, mi abuelo accedió a llevarla, pero solo hasta la mitad del río. Cuando se acomodó a la niña en la espalda, ella le inquirió: solamente no vayas a voltear, oigas lo que oigas, del otro lado estará una gran vasija de monedas, pero no vayas a voltear. Cuando le dijo esto ya iba por la tercera parte del río, cuando empezó a sentir que el peso que traía a sus espaldas empezaba a ser cada vez mayor, y cuando quería voltear a ver qué pasaba, la voz de la niña le decía: no voltees por favor, apúrate, ya falta poco. Cuando le faltaban unos cuantos metros para llegar a la orilla, la curiosidad fue más fuerte que aquel hombre, y al voltear cuál fue su sorpresa, que en vez de encontrar a la niña en sus espaldas, encontró a una víbora, así la llamó él, enorme y gruesa con unos grandes colmillos y baba espesa que escurría por sus fauces. Al ver aquello mi abuelo gritó espantado: Ave María Purísima, al tiempo que aventaba aquella cosa al río. En eso aquel ser le dijo: te dije que no voltearas, ya te faltaba poquito. Señor, ándale, llévame.
Mi abuelo no hizo caso y se empezó a alejar sin dar la espalda a aquel ser cuando éste se sumergió, y al sumergirse vio como al otro lado del río empezaba a arder. Expresión que aplican cuando hay una luz irradiando cierta parte del campo, la cual dicen, es ahí donde está el enterradito. Bien, mi abuelo corrió a su casa y no contó lo sucedido hasta varios días después, con sus amigos del trabajo, los cuales le recriminaron que por qué no había escarbado a donde vio arder. Mi abuelo objetó que eso no era para él, que era cosa del demonio. Así pasaron varios días hasta que dos de sus amigos desaparecieron. A uno nunca lo encontraron y al otro lo hallaron vagando por el rumbo de la orilla del río repitiendo lo siguiente: yo te llego al otro lado del río, yo te llego al otro lado del río. Y antes de morir, ese amigo, en un destello de lucidez, les comentó cómo fueron la otra persona y era el lugar donde les dijo mi abuelo que había visto arder, y en donde aventó a aquel monstruoso ser, y que lo único que recuerdan es a la niña pidiéndoles le ayudaran a atravesar el río. Bueno, esto es todo por hoy. No olviden comentar, y dar me gusta al video. Hasta la próxima, adiós.